buenas tardes. Continuamos con el programa Gran Canaria Accesible. Ahora mismo hablaremos sobre la enfermedad del cáncer y en concreto con la Asociación Española contra el Cáncer. Y para ello contamos con Yaiza Dueñas Santana, coordinadora general de voluntariado y técnico en prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por invitarnos. Ahora en un principio vamos a hablar, como decimos, sobre la asociación. Me gustaría saber cuáles son los objetivos y las funciones de la asociación. El objetivo principal de la asociación es minimizar el impacto que tiene la enfermedad tanto en los pacientes como en los familiares y como en la población en general. Eso lo hacemos por un lado con los proyectos de prevención que tenemos para la población en general, tanto a nivel de alimentación, ejercicio físico, tabaco y alcohol. Por otro lado, la atención a los enfermos y familiares, con atención psicológica, atención social, bueno, con los servicios que tenemos. Y luego a través del impulso de la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer, con las 52 juntas provinciales, del ingreso anual que tenemos, que todo se invierte obviamente, damos un porcentaje a la sede central para invertir en investigación, que al final, para que mejoren las enfermedades, tanto el cáncer como cualquier otra, pues el futuro es la investigación. ¿Y cuáles son los servicios y las labores que ofrecen a estas personas para ayudarlas y pues mejorar un poco la calidad de vida de estas? Tenemos ayuda psicológica, ayuda social, tenemos servicio de fisioterapeuta hace 1 año y medio, tenemos talleres grupales de yoga, de patchwork, de manualidades, de pintura, de sevillana, que es nuevo. Pero sí es verdad que con la COVID-19 lo único que tenemos ahora en funcionamiento es el yoga a través de online. Pero desde que pasamos a la fase 2, pues pasaremos a tenerlo presencial. Luego, por otro lado, tenemos un piso de acogida al lado del Hospital de Tornegrín para los pacientes de Lanzarote y Fuerteventura, que vienen a tratamiento de radioterapia, que es toda la semana, y también para los pacientes que vienen de la aldea, que se trasladan, que les cuesta mucho el traslado, tanto por coste físico como por coste económico, ¿no? Y luego el tema del voluntariado, que obviamente por la COVID-19 no tenemos ahora mismo en el hospital y en el piso de acogida, pero que cuanto esto mejore, pues la función de los voluntarios es la escucha y acompañamiento a los pacientes que están en el hospital. Bueno, revisando un poco su página web, mirando las secciones, me gustaría destacar una que me pareció muy interesante y muy importante, que se llamaba Todo sobre el cáncer, porque es verdad que cuando te diagnostican una enfermedad, o no la enfermedad del cáncer, sino cualquier cosa con relación a la salud o con cualquier cosa, nos volvemos un poco locos intentando buscar información y ¿qué pasa? Nos metemos en Internet y en Internet pues puede ser bueno y malo, puedes encontrar información veraz o no tan veraz, entonces creo que es importante pues tener un espacio donde saber que esa información es totalmente veraz porque es de una asociación centrada sobre todo en esa enfermedad. ¿Los pacientes que acuden a la asociación están necesitados de información veraz? No todos, hay gente que está muy bien informada, pero sí es verdad que con el tema, por ejemplo, de la alimentación hay que echar muchos mitos abajo, ¿no? En el sentido de plantas milagrosas, frutas milagrosas, que todas son del otro llado del continente, ¿no? Ojalá hubiera ahora se me olvidó el nombre de una fruta que está muy de moda, ¿no? La guanábana, ¿no? Ojalá que eso curara, ¿no? Evidentemente como frutas buenas, pero sí, pues lo que hablamos, lo que dice la asociación es seguir la dieta mediterránea, no abusar de las carnes rojas, no abusar de las grasas, mucha fruta, mucha verdura, lo que hemos comido toda la vida en España realmente, ¿no? Con el tema también de la medicina convencional, la medicina tradicional, de la medicina, se me fue, yo también complementaria y alternativa. Lo que dice la asociación es que siempre tenemos que seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud en medicinas que tengan evidencia científica y que estén demostradas que funcionan, y siempre y cuando si quieres tomar parte de algún tipo de esa medicina, comentarlo con tu médico, con tu oncólogo, porque hay medicamentos que son contraproducentes con determinadas plantas y no pueden tener el mismo efecto, por ejemplo, la quimioterapia. Entonces, desde la asociación lo que pretendemos es acercar la realidad al paciente, y muchas veces todo este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque se aprovechan de las personas que tienen menos recursos económicos y dejan su sueldo o el sueldo que no tienen en sitios que dejan mucha cantidad de dinero y que tampoco es una solución por sí. Lo ha mencionado, dentro de esa sección hay un apartado que se llama prevención.
que es muy importante la prevención y las revisiones, pues para pillar a tiempo la enfermedad y poder pues, que sea curable y que al final el paciente pues se sane. Entonces me gustaría saber, pues hablar un poquito de la importancia de esta prevención, de las revisiones, cada cuánto más o menos se deben ir a revisiones, qué partes son las de más peligro. La prevención es lo más importante de la asociación. Con las campañas de prevención que tenemos y los proyectos de prevención nuevos a nivel comunitario que queremos poner en marcha, gracias a ella el 60% de los cánceres se detectan a tiempo. Si hiciéramos esa prevención, se detectarían 55.000 casos menos al año, que es mucha cantidad de personas y mucha cantidad de dinero. Con el diagnóstico de cáncer de mama sí está muy establecido en España y sí se lleva a cabo y cubre toda la población. Sí es verdad que hay que hacer una llamada de atención a las mujeres, que todavía hay mujeres que no van, creo que están en un 35-40% de mujeres que no van, y un llamamiento desde aquí para que vayan. Muchas veces el miedo es, si voy es que me detectan algo, si vas y te detectan algo que ya estaba, y si lo detectan a tiempo, evidentemente la curación va a ser más rápida. Y luego con respecto al cáncer de colon, todavía aquí en Canarias queda mucho por conseguir, pero gracias a la detección precoz del cáncer de colon, que en muchas poblaciones está al 100%, hay un porcentaje muy importante, casi un 90% de cánceres que se pueden detectar a tiempo, que pueden ser lesiones premalignas o encontradas en un estadio inicial, que simplemente a lo mejor con una simple operación es suficiente. ¿Y de qué manera se manifiesta esta enfermedad del cáncer en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas generales? Puede ser la aparición de un bulto, de un nódulo. Cuando digo los signos estos, que la gente no se alarme. Simplemente hay que consultar con su médico y no todo lo que voy a decir es cáncer, pero siempre hay que ir con tiempo. Pues eso, un bulto, un nódulo, un dolor que persiste en el tiempo, sangrados anormales, los cambios de hábitos urinarios e intestinales, los cambios en los lunares, de cambio de color, tamaño, sangrado, todo eso hay que estar pendiente de revisarte y revisarte las mamas, obviamente. ¿Y qué ocurre cuando le diagnostican la enfermedad a una persona? ¿Le derivan a un psicólogo? ¿Le ayudan a gestionar pues esa noticia que al final es sorprendente? A ver, lo ideal es que desde el minuto 1 vaya el psicólogo, pero esto no sucede, porque en el Servicio Canario de Salud no tiene tantos psicólogos en plantilla, ¿no? Sí hay algunos psicólogos en los hospitales, pero cubren todo el hospital. Por eso las ONGs cubrimos esa parte, pero no nos llega desde el minuto 1. Si lo detectáramos, si lo viéramos desde el minuto 1, tanto las psicopatologías como la sintomatología ansioso-depresiva sería mucho menor, porque detectaríamos problemas mucho antes. Por otro lado, lo que me comentabas un poco, si lo detectamos mucho antes, trabajamos mejor con la familia y con los familiares. Durante todo este proceso pues de la enfermedad, del tratamiento, que muchas veces son muy abrasivos, son muy difíciles, los pacientes sienten que a lo mejor se les paraliza un poco la vida. Hombre, lo primero, en el momento inicial hay un shock emocional. A mí esto no me puede estar pasando, si yo como bien, yo hago deporte, lo que suele decir algunas personas, ¿no? Y yo no me lo esperaba, nunca uno se espera una noticia de este tipo. Sí es verdad que hay un parón inicial, pero luego en el desarrollo del proceso, es un proceso adaptativo el shock inicial, pero en el desarrollo del proceso, tanto con ayuda psicológica, quien lo necesite, pero hay gente que no lo necesita por suerte, evoluciona de manera adecuada generalmente en el proceso, ¿vale? ¿Y cuáles son los obstáculos que se encuentran en su día a día precisamente por la enfermedad, por el cáncer? Hombre, los primeros son los físicos, cuando hay una patología que limita o el caminar o el hacer ejercicio con la mano, y sobre todo hay una patología neurológica. Quitando la parte física, o recién operado, que no puedes hacer movimientos, quitando la parte física, los mayores obstáculos son los que nos ponemos nosotros mismos, los obstáculos psicológicos o emocionales, ¿no? Cómo nos enfrentemos a esa situación, qué recursos tengamos alrededor, si tenemos apoyo familiar, no tenemos apoyo familiar, si tenemos más problemas aparte de la enfermedad, porque lo que vemos en la asociación muchas veces es que a veces el problema mayor no es un cáncer, no llego a fin de mes, los niños no puedo pagar los libros del colegio, mi marido puede ir al puesto de trabajo, ¿quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién los lleva a actividades extraescolares? Hay una red alrededor que hay que buscar ayudarles a veces en ocasiones cuando la familia no puede,
para regular todo eso en la familia y que compense de alguna manera toda esa situación. Ha mencionado el apoyo familiar y es verdad, porque al final cuando diagnostican la enfermedad no solo afecta a la persona, que por supuesto es el que más sufre, sino que a todo su entorno, familiares, amigos, incluso pareja, si la tiene. ¿Cómo se sienten estos familiares? ¿Cómo deben gestionar la situación? ¿También en la asociación les enseñan también un poco a gestionar esto? Sí, la asociación, como dije antes, atiende a enfermos y familiares. Muchas veces el familiar se quiere hacer todopoderoso. Yo puedo con todo, yo no me puedo caer, yo no puedo llorar, y creo que lo más importante es estar al lado del paciente, obviamente, y ayudar en todo lo que necesite, pero sin olvidarse de la necesidad del propio familiar, porque al final el shock es para el paciente, pero también es para el familiar. En ocasiones se produce lo que se llama la conspiración de silencio, que sufre el familiar por un lado y sufre el enfermo por el otro, y eso nos ayuda a llevar el proceso, porque al final los miedos que pueda tener tanto uno como otro, si lo verbalizan entre ellos, es más fácil de llevar la situación, es más fácil de hablar de cómo me siento y de cómo estoy, ¿no? En ocasiones en la asociación, con psicólogos y trabajadores sociales, trabajando en equipo, ayudamos un poco a que verbalicen lo que les está pasando, ¿no? No le va a quitar el dolor, pero el dolor acompañado siempre se lleva mejor. Está claro. Hablando de estas relaciones pues, con su entorno, el padecer la enfermedad puede modificar o estropear un poco estas relaciones íntimas. ¿Cómo deben actuar las personas externas con la persona que al final tiene la enfermedad? A ver, no hay un patrón. Todo va a depender de la historia familiar anterior, de cómo sea la comunicación en la familia. Si hay una buena comunicación en la familia, en un proceso de enfermedad siempre va a ser bueno. Voy a hablar de mis necesidades y la del otro. Cuando ese proceso de comunicación no está establecido o no es bueno, por las razones que sea, pues es más complicado llevar esa relación. Entonces, a veces, como decía antes, lo que se trabaja es la comunicación, el hablar de lo que me está pasando. Pero hay veces que hay familias que están rotas por otro tipo de situaciones y es más complicado. Entonces, a veces hay que trabajar por el paciente con un lado y con la familia. Lo que se pretende es unirlo. Muchas veces hacemos reuniones familiares para trabajar todo eso. Hay con familias con las que se consigue un avance y hay familias pues que llegamos hasta donde se puede, ¿no? Hasta donde la familia lo permite también. Hablando de este momento en el que pues te diagnostican la enfermedad, como decimos que lo ideal era tener un psicólogo, ¿cuál es la manera más común de afrontar la enfermedad? A ver, yo no creo que haya una manera común, va a depender un poco de tu historia personal, de si te has enfrentado antes a un proceso problemático, no tiene que ser una enfermedad, un divorcio, una separación, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Va a depender también de recursos como persona, ¿no? De lo bien o mal que te vaya la vida, depende de muchos factores alrededor. Hombre, lo ideal es un proceso de adaptación. Siempre hay un proceso de adaptación, a veces más adaptativo y a veces menos adaptativo. En muchos casos pues hace falta un psicólogo para ese proceso menos adaptativo para ayudarle a llevar toda la situación. Bueno, antes ha mencionado la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo ha afectado? Porque evidentemente en la salud ellos eran los pacientes de cáncer, pues son un factor de riesgo en esta enfermedad. ¿Cómo ha afectado la COVID-19, la pandemia, a las pacientes? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque precisamente el día 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer y lo que la asociación pretende con el día 4 y el resto del año es hacer visible cómo ha afectado la pandemia a las pacientes de cáncer. En ocasiones los diagnósticos han sido tarde, es decir, cuanto más tarde el pronóstico va a ser peor o la enfermedad se coge más avanzada. Se han reducido los tratamientos de quimioterapia, se han reducido los tratamientos de quimioterapia, ha habido menos ingresos en los hospitales, las consultas han sido telefónicas y otras han sido presenciales. Ha habido un retraso en el tratamiento de los pacientes. Es entendible a principio de la pandemia porque nos cogía nuevo, pero ya llevamos un año ya. Entonces, de la asociación estamos haciendo visible todo eso, que haya una equidad también de todos los pacientes en todos los municipios de España, ¿no? Porque dependiendo del municipio donde vivas tiene mayor atención o menor atención. Claro, y al final eso es algo clave porque al final es una enfermedad importante y necesitan pues muchos cuidados, entonces entiendo. ¿Y a nivel mental, a nivel psicológico? A nivel psicológico, si nos ha afectado al resto de los mortales que no tenemos ninguna patología, imagínate a ellos, ¿no? Tienen más miedo a coger una enfermedad, obviamente, tienen más miedo a salir. El estrés que les supone su propia enfermedad, más la otra enfermedad, ¿no? Más la COVID-19, más el virus, ¿no? Ha sido muy duro. Desde la asociación, es verdad que los voluntarios no han estado en el hospital,
pero han estado al otro lado del teléfono aquellos pacientes o familiares que han necesitado esa ayuda telefónica para desahogarse, ¿no? En la medida de lo posible. Hemos intentado acercarnos de la medida que, sobre todo cuando pasó el confinamiento tan radical, pues intentamos ayudándolos a hacer la compra, acompañándolos a la farmacia o yendo nosotros, ¿vale? Para evitar los riesgos, ¿no? En la medida de lo posible. Precisamente le iba a preguntar cómo ha gestionado la asociación esta pandemia. A ver, yo me quedé sorprendida porque pasamos de trabajar en la sede a teletrabajar desde el minuto casi cero, ¿no? Teníamos toda la plataforma preparada. Sí es verdad que trabajamos más en equipo con toda España, generalmente trabajamos en Las Palmas, con poca conexión con Madrid, la necesaria obviamente, pero ahí trabajamos todos en común. Empezamos a trabajar con eso, con los pacientes por teléfono, con el voluntariado empezamos a hacer cosas online, con los pacientes se han empezado a hacer cosas online, los talleres también se han empezado a hacer online. Inicialmente, como te decía, pues si algún paciente necesitábamos que iba a la farmacia, se le iba a la farmacia o a hacer la compra para que no fueran ellos, ¿vale? Entonces, a nivel de prevención, desde la asociación se hizo un estudio un poco de cómo afecta a los hábitos saludables en el confinamiento. Y los datos eran estremecedores, ¿no? De cómo, sobre todo en el tema del alcohol, cómo aumentó el consumo de alcohol en el confinamiento. El tema del tabaco, obviamente la gente ha consumido mayor, pero lo más fuerte fue en el tema del alcohol, la cantidad, bueno, y había artículos en el periódico que se leían, ¿no? El tema de la alimentación, cómo nos costó alimentarnos bien en esa situación por la situación de estrés, ¿no? Bueno, ya hablando, siguiendo, si continuamos hablando pues un poco de la asociación, ¿cómo pueden participar tanto pacientes, familiares como gente voluntaria en su asociación? A ver, está por un lado la parte económica, que evidentemente somos una ONG y necesitamos esa parte. Hay gente que puede donar económicamente una donación puntual y hay gente que se puede hacer socio. Y luego a través de empresas que también colaboran con nosotros. Y luego, de otra manera, pues haciéndose voluntario. Hay que tener en cuenta que los pacientes y los familiares que tienen pacientes cercanos no pueden hacer voluntariado con enfermos en ese momento porque ya tienen un enfermo en su casa. Entonces está el voluntariado por un lado que está en la sede, que nos ayuda pues a nivel administrativo, a nivel de organizar el tema de dotación de recursos, en las campañas de prevención para dar información a la población en general de los beneficios de la prevención, de las campañas de cribado, tanto de cáncer de colon como de cáncer de mama. Y también nos pueden ayudar, estamos con un proyecto a nivel comunitario de prevención que queremos llevar la prevención a todos los barrios. Ahora mismo tenemos un proyecto que hemos empezado en Guanarteme, Puerto Cantera, en Las Palmas, y Ciudad Alta, de vida saludable. También nos pueden ayudar pues gente que está acostumbrada a hablar en público, a ayudarnos a desarrollar los proyectos, pues nos ayudan también en eso. Luego también hay voluntarios que nos ayudan pues con talleres de yoga. Hay una ex paciente, por ejemplo, que hace manualidades, pues nos ayuda con las manualidades. Ahora justo entrevisté hace 2 días o 3 días a un voluntario y nos va a ayudar a hacer rutas saludables, caminatas. Queremos inculcar a la población el tema del ejercicio físico, a los que no suelen hacer nada, haciendo rutas saludables, sean rutas por la ciudad, viendo la ciudad, o rutas en el campo, evidentemente adaptadas, cortitas, ¿no? Y que no sean de poca dificultad. Y luego están los pacientes y familiares que nos pueden ayudar en el hospital, pero eso ya cuando han pasado un periodo de tiempo en la enfermedad, cuando la sintomatología ansioso-depresiva ha mejorado bastante, y los familiares, pues evidentemente cuando ya el familiar está bien, o si es un proceso de duelo que haya pasado un tiempo. Siempre valorándolo por un psicólogo en ese momento, porque al final vas a ir al hospital o al piso de acogida y te vas a encontrar con la situación que has vivido, ¿no? A raíz de esa actividad de la ruta saludable, me gustaría saber si estos pacientes de cáncer, si es importante y recomendable el ejercicio físico, la práctica de ejercicio físico en estos pacientes. A ver, yo creo que eso te lo contestaría mejor un médico, pero desde mi experiencia, lo primero hay que saber qué patología, no es lo mismo una patología de pulmón que una patología pues, de mama a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Siempre consultando con su médico, pero siempre el ejercicio físico adaptado a su situación física en ese momento, siempre beneficioso, aunque sea caminar. ¿Y de qué manera llegan a los pacientes con cáncer? Porque es verdad que a lo mejor, es verdad que la asociación es muy conocida, pero a lo mejor hay mucha gente que no la conoce o que no se les ocurre pues cuando tiene la enfermedad acudir y pedir ayuda.
¿De qué manera llegan estas personas? Es conocida, pero todavía hay mucha gente que no nos conoce. A ver, nos llegan sobre todo a través del voluntariado en el hospital. Lo hemos notado este último año, que ya no hay voluntariado por el tema de la COVID-19 y ha bajado la cantidad de pacientes que ha habido. Entonces, pues a través de los hospitales, de los oncólogos, de los enfermeros, de los centros de salud, de los propios compañeros, de otras asociaciones que conocemos. Ahora, por ejemplo, estamos poniendo en marcha para hacer más difusión del acercamiento que tenemos a través del voluntariado con los pacientes, porque sabemos que hay mucha gente que necesita hablar con el voluntariado, pero como no conoce todavía que está este servicio porque no estamos en el hospital, pues evidentemente intentamos dar difusión. Bueno, me gustaría hablar ahora de una parte muy importante que la he mencionado antes, la investigación, que bueno, desde su asociación realizan varias investigaciones y además apuntan que gracias a la investigación la supervivencia del cáncer ha aumentado un 20% en estos últimos 20 años. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto? Yo creo que, como te decía al principio, la investigación es el futuro. Tengo que decir que la Asociación Española contra el Cáncer es la empresa privada que más dinero destina en investigación. Desde 2014 llevamos casi aproximadamente 74 millones de euros destinados a investigación en 400 proyectos y en 32 centros en toda España. Creo que es el futuro. La inmunoterapia, por ejemplo, empezó hace unos años en marcha y ahora mismo gracias a la inmunoterapia muchos pacientes con cáncer de pulmón y también con melanoma, y creo que se está probando en otros cánceres, no quiero decirte cuál, pero no me quiero confundir, y gracias a eso los pacientes tienen una buena calidad de vida durante ese proceso, y eso es importante. Lo importante es que al final el cáncer se convierte en una enfermedad crónica. ¿Y creen que se necesita más ayudas para la investigación, pues por parte ya no solo de entes privados, sino públicos también? Hombre, yo creo que cualquier ayuda siempre es poca, es decir, todo lo que se pueda aportar, sea para el cáncer, sea cualquier tipo de enfermedad, siempre es necesaria, siempre vamos con retraso. ¿Y qué lugar ocupan pues los pacientes de esta enfermedad de cáncer en la sociedad? No sé, a lo mejor les sobreprotegen o les tratan diferente, no sé. A ver, desde la asociación antes éramos muy paternalistas y hemos intentado que cambiemos ese perfil, ¿no? Ahora que sean unas personas independientes con su toma de decisiones, porque al final son personas que pueden tomar sus decisiones. Es verdad que en los hospitales, y los enfermos lo dicen, esas plantas son especiales. Tanto por regla general los enfermeros y los médicos, los auxiliares, hasta el personal de limpieza que está ahí, las plantas son especiales. Es decir, los tratan con mucho cariño en general, ¿vale? Yo creo que en general son bien tratados, siempre puede haber algún día alguien que tenga un mal día, pero por regla general la gente es muy cuidadosa con ella. Eso no quita que no tengan las cosas claras y desde la asociación se les trate como es, ¿no? Y desde las administraciones públicas se están llevando a cabo pues algún tipo de medida, de acción, pues con todo lo relacionado a la enfermedad, ya sea la prevención, como hacen ustedes, o para ayudar a los propios enfermos de cáncer, la investigación. A ver, desde la Comunidad Canaria, tanto mi presidente como el presidente de Santa Cruz de Tenerife tuvieron una reunión con el gobierno de Canarias para impulsar un poco, están ellos ahí, para impulsar un poco el tema de la investigación, el tema del tratamiento de los pacientes de cáncer, un poco para que se visibilice y haya más ayuda desde el gobierno de Canarias, ¿no? ¿Y qué cree que se necesitaría? O sea, ¿qué ayuda cree que es la más necesaria para...? Uf, qué pregunta más con receta. ¿Qué ayuda es más necesaria para los pacientes de cáncer? ¿O qué cree que es lo que se necesita? Que todavía esa necesidad no está cubierta. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos intentando cubrir ahora una parte que es el transporte. Es verdad que el Servicio Canario de Salud tiene ambulancias, pero yo creo que se queda corto. Entonces, desde la asociación tenemos un furgón que la idea, queremos empezar por Arucas y posiblemente después por San Bartolomé, dependiendo de los pacientes, para trasladarlos nosotros en el caso de la radioterapia, que son todos los días. Sobre todo facilitarles, porque no es lo mismo un paciente que va a una rehabilitación de un brazo, por cualquier tipo de operación, que un paciente que va con cáncer, que va cansadísimo, que va a recibir un tratamiento que se queda agotado, y las rutas que hacen las ambulancias los agotan, ¿no? Y bueno, y parte de lo que tiene que hacer la asociación es facilitar en la medida de lo posible lo que el servicio público no facilita por falta de medios, obviamente, no porque no quiera, ¿no? ¿Y qué necesitan los pacientes? Hombre, yo creo, ojalá
no solo en Canarias, sino en todas las comunidades, lo que es la atención psicológica y la atención social no tenga siempre que ser de la ONG. Porque la atención psicológica, al final, hablo de psicología porque soy psicóloga, ¿no? Y es lo que más conozco. Si desde el minuto 1 las personas, como decía antes, son atendidas, va a facilitar mucho el proceso del desarrollo de la enfermedad y en los cuidados. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que dijese pues de qué manera estos enfermos con cáncer pueden acudir a su asociación o ponerse en contacto. A ver, tenemos un teléfono gratuito que es el 900-100-036, donde hay médicos, psicólogos, trabajadores sociales y voluntariado. A través de ahí, o al teléfono de la asociación, el 928-37-1301. Siempre se pone en contrato con la centralita que es Madrid, pero siempre nos derivan a nosotros. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a las 6 aquí en el Canal 4.